Hola, me llamo Lola Arias y hoy quiero compartir una reflexión que me importa profundamente, la realidad de las personas con discapacidad intelectual y en particular de los proyectos que luchan por generar empleo digno a través de los centros especiales de empleo. Porque aunque hablamos de inclusión, la realidad golpea con dureza. Estos días he estado escuchando a empresarios, a responsables de centros especiales de empleo, a sindicatos y a algún político, y todos coinciden en que cada vez es más difícil sacar adelante un proyecto que emplea a personas con discapacidad intelectual. Y eso en un país que presume de inclusión debería hacernos pensar. Permitidme empezar con cifras que conviene que nos miremos sin apartar la vista. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en España hay casi 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, pero solo el 35% está activa y apenas el 28,5% tiene empleo. En España solo 1 de cada 4 personas con discapacidad en edad de trabajar tiene un trabajo. Y si hablamos de discapacidad intelectual, las cifras aún es peor. 1 de cada 10 tiene empleo. Y no por falta de ganas ni de capacidad, sino por falta de oportunidades. Y sin embargo no solo hay exclusión económica, también pérdida de sentido, aislamiento, menos oportunidades de crecimiento y de contribuir. Este no es un dato abstracto, es la vida de personas, de familias, de proyectos que se pierden. Uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para avanzar es el de los centros especiales de empleo. En España trabajan entre 110.000 y 120.000 personas en centros especiales de empleo, pero no todos los centros son iguales. Y aquí quiero detenerme porque la diferencia es muy importante. Hay 2 tipos, los de iniciativa empresarial, creados por empresas que contratan a personas con discapacidad como parte de su responsabilidad social o de su modelo de negocio, y los que tienen vocación social, de iniciativa social, promovido por entidades sin ánimo de lucro, fundaciones o asociaciones que revierten sus beneficios íntegramente en el empleo, la formación y el acompañamiento de las personas. Este segundo modelo, el de la iniciativa social, es fundamental porque no todas las personas con discapacidad y especialmente no todas las personas con discapacidad intelectual pueden acceder a un empleo ordinario. Y no pasa nada, no todo el mundo cabe en el mismo molde, pero sí todo el mundo merece un trabajo digno, estable y adaptado, que dé sentido a sus días. Ahí los centros de iniciativa social son un pilar de dignidad. Son muchas veces el único espacio donde la inclusión no es un discurso sino una realidad cotidiana. Una de las particularidades de los centros con iniciativa empresarial es que tienen que tener al menos un 70% de su plantilla con discapacidad. Pero aquí está el punto que quiero subrayar. Estos centros no son un objetivo final por sí solos, sino un medio para que las personas con discapacidad intelectual trabajen, se desarrollen, puedan pasar al mercado ordinario y así, si lo desean, puedan y tengan una vida digna. Sin embargo, muchos empleadores que quieren hacer bien las cosas chocan con un muro. Estos días escucho un argumento común. Tenemos la ilusión, tenemos el proyecto, tenemos las personas, pero el sistema nos desanima. Quienes dirigen y sostienen estos centros están exhaustos. La burocracia es asfixiante, papeleo, plazos imposibles, convocatorias que cambian cada año. Las subvenciones, cuando llegan, lo hacen tarde y sin ellas muchas nóminas se tambalean. El coste de los apoyos personalizados, psicólogos, preparadores laborales, terapeutas, apenas se cubre. Y todo esto recae sobre personas que no están especulando con el empleo, están sosteniendo vidas. Cada retraso administrativo, cada ayuda que no se cobra a tiempo, se traduce en un trabajador que no puede seguir, en un proyecto que se viene abajo. Además, muchos centros especiales de empleo piden que no se les vea como especiales, sino como empresas de trabajo inclusivo.
Esto es un problema de percepción, pero también de oportunidades, y además los contratos que se firman para personas con discapacidad siguen bajando. En 2024 se firmaron 271.000 contratos, mucho menos que el año anterior. En muchos casos el empresario social con valentía se encuentra con que los costes, los plazos y las exigencias técnicas son tan altos que el proyecto se va a la mierda. Y no por falta de voluntad, sino por un sistema que no entiende, ni escucha, ni se adapta. Porque esta cuestión no es solo aséptica o técnica, es profundamente humana y pedagógica. Nos enseña algo esencial, y es que las personas con discapacidad intelectual no son una carga ni una excepción, son parte del tejido productivo y social de nuestro país. Tienen capacidad, talento y aportan valor, pero solo si les dejamos trabajar en condiciones dignas. El trabajo no solo da salario, capítulo aparte también es la brecha salarial entre las personas con y sin discapacidad. El salario, como digo, da autonomía, sentido, participación, dignidad. Y los centros especiales de empleo, cuando funcionan bien, pueden ser un puente y no un final. Un puente hacia el empleo ordinario, hacia una vida de inclusión real. Pero entonces os preguntaréis, ¿qué tendría que cambiar? Primero, un sistema de financiación estable y predecible que no obligue a los centros a vivir de convocatoria en convocatoria. Segundo, menos trabas burocráticas, más confianza en las organizaciones que llevan años demostrando su valor social. Tercero, reconocer el verdadero coste de la inclusión, porque acompañar, adaptar, formar y sostener equipos diversos requiere recursos y tiempo. Y sobre todo, dejar de contraponer empleo protegido y empleo ordinario. Son dos caminos distintos dentro de una misma meta, la participación plena. Los centros especiales de empleo, sobre todo los de iniciativa empresarial, son empresas que producen, facturan, generan riqueza y pagan impuestos, pero su valor no está solo en el balance económico, sino en el impacto humano que genera cada día. El empleo inclusivo no es caridad, es economía con alma, es apostar por una sociedad que no deja a nadie atrás. Que la transición al mercado ordinario sea real, acompañada y valorada, porque el objetivo final es que quien quiera estar en el mercado ordinario lo pueda hacer con apoyos. Cuando una persona con discapacidad intelectual trabaja, cambia todo su entorno, la familia, los amigos, la mirada del barrio, incluso de quien creía que no podría. Por eso necesitamos defender el modelo de los centros especiales de empleo, porque no son una solución provisional, son una pieza estructural del derecho al trabajo de miles de personas que sin ellos quedarían fuera. Y también porque el empleo ordinario no puede ser la única meta. La inclusión no se mide solo por dónde trabajas, sino por cómo vives mientras trabajas. Cuando pienso en el futuro de mi hijo y de tantos como él, me pregunto, ¿qué sociedad queremos construir? He visto talleres donde el trabajo se convierte en orgullo, donde un café servido, un papel clasificado o una planta cuidada son gestos de dignidad. Eso también es economía. Veo la ilusión, el esfuerzo, el talento y a veces la frustración, pero no me rindo y no quiero que nos rindamos, porque si queremos una verdadera sociedad inclusiva, tenemos que dejar de hablar y empezar a hacer. Tenemos que acompañar a los que quieren emplear, a los que quieren contratar, a los que quieren trabajar con discapacidad intelectual. Y a las administraciones, los empresarios, la sociedad entera les diría que menos discursos de igualdad de oportunidades y más estructuras que hagan posible esas oportunidades. Hagamos que la inclusión laboral no sea una frase bonita, sino una realidad que en las oficinas, en los proyectos que prosperan y la vida de cada uno. Que la inclusión no sea una foto de campaña, sino una forma de trabajar. Muchas gracias, soy Lola Arias y nos vemos en la siguiente reflexión.